Este, quien estuvo más o menos hace 15 días en la mañana, pues a lo mejor va a decir, el hermano Ariel otra vez con sus cosas. Pero esto es importante, hermanos. Yo he tenido la oportunidad de estar leyendo, hermanos, y a lo mejor nosotros, como lo he dicho en algunas otras ocasiones, no nos damos cuenta de lo que sucede, pero hay una constante persecución, hermanos, una constante lucha en contra de la verdad, en contra de la palabra. Y hoy, hermanos, yo sé que algunos no estuvieron hace 15 días, vamos a hablar un poquito de lo que hablamos en ese tiempo, ¿no? Entonces yo les invito a que oremos. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos las gracias por todas tus bendiciones, por tus misericordias. Gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por este espacio, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Y en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, ponemos esta tu palabra delante de ti. Y te pedimos, Señor, que sea de bendición a la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Reprendemos toda idea, todo concepto, toda palabra mal interpretada, todo aquello que no te glorifique, Señor, reconociendo que tú eres el Señor y que tú eres digno de toda adoración, Señor. Reconociendo que sin ti no somos nada, que sin ti no podemos, que sin ti, Señor, no existe absolutamente nada, Padre. Te damos gracias y ponemos este tiempo, ponemos este espacio delante de ti una vez más, y la honra y la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Puede tomar su lugar. Y mire, hermanos, hace un momento nuestro hermano Leo nos compartía una parte de la escritura muy interesante. Y yo les quisiera compartir, hermanos, quisiera invitarles a que vayamos a Deuteronomio. En el capítulo 6, hermanos, del libro de Deuteronomio. Si usted lo tiene, me dice un amén. Y dice así, hermanos, la palabra del Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén, todos. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, esta palabra, por ejemplo, ahorita a quien veo y se me ocurre es, hermano Ale, a él, a todos nos está diciendo, pero fíjese bien, yo te mando, tú, hermano Alejandro, tu hijo, Víctor, y el hijo de tu hijo, Naomi. ¿Se da cuenta? ¿Cómo la palabra no es un juego? Y hermano Ángel, yo sé que tú eres un hombre de Dios, pero tú tienes una responsabilidad de que ese niño conozca la palabra de Dios. No es un juego, hermanos, la palabra es algo bien serio. Y luego dice, oye pues, oh Israel, nos vamos a brincar eso, vámonos al 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Luego dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué necesito para poder hacer eso? ¿Qué necesitamos? No voy a decir un plumón,
¿Qué necesitamos, hermanos? Conocer la palabra. ¿Cómo puedo hablar yo de la palabra en mi casa si no la conozco? Entonces necesitamos conocer la Escritura. Es tan importante, hermanos, conocer la palabra. Dábamos un dato, hermanos. La Biblia, así como la conocemos, como la tenemos, tardó aproximadamente como 1555 años en ser escrita. 100 años, 95, 100 años después de Cristo se terminó de escribir el último libro, que es el Apocalipsis o Revelaciones. Y hermanos, en nuestros tiempos pues es un privilegio y una bendición tener una Biblia. En los tiempos antiguos no se tenía una Biblia como esta, inclusive hay una palabra que se dice que anteriormente, inclusive Pablo, si nosotros fuéramos a Corintios en el capítulo 11, no lo busque, se lo voy a leer yo, cuando compartimos la cena, si usted recuerda, es un texto que usamos mucho, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Cómo lo recibió Pablo? De oídas. Así era antes, hermanos. Hasta que Pablo y algunos otros empiezan a escribir y entonces comienza a haber escritura. Hermanos, nosotros el día de hoy a lo mejor no nos damos cuenta, pero este es un tesoro grandísimo, hermanos, que debemos de cuidar. El tiempo yo sé que avanza muy rápido. Hay más textos, hermanos. Si fuéramos a 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Si fuéramos al libro del Éxodo, cuando Dios le entrega a Moisés las tablas, y vemos cómo Dios siempre ha involucrado al hombre, cómo Dios siempre ha querido que nosotros estemos dentro del proceso que Él quiere. Dios pudo haber entregado un libro escrito y haber dicho: esta es mi palabra y esto es y punto. Pero no fue así. Dios dio esa posibilidad de que más o menos más de 40 autores en diferentes circunstancias, en diferentes extractos sociales, en diferentes tiempos, momentos, en diferentes lugares, escribieran estos libros, hermanos, estos 66 libros que nosotros tenemos actualmente. Pero no solamente el hombre los escribió porque se imaginó, porque creyó, porque escuchó, porque pensaba, no. Dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es, ¿qué, hermanos? Inspirada por Dios. Esos hombres fueron movidos por una inspiración divina. Y dice ese pasaje, ese texto, que no solamente es inspirada de Dios, sino que es útil para, ¿qué, hermanos? Para enseñar, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y así pudiéramos tocar más textos de la Escritura, hermanos. Pero fíjese lo que ha pasado. Esta Biblia que yo tengo es una versión Reina Valera, que casi todos tenemos una Reina Valera. A lo mejor hay quienes hemos comprado alguna otra versión porque pues se nos hace más interesante o más fácil de leer o más entendible, etcétera, ¿no? Esta Biblia, hermanos, tuvo su origen en el año de 1569. Fue cuando salió la primera Biblia en idioma castellano o español, porque anteriormente una de las primeras Biblias que existían era la Vulgata, que estaba escrita en latín y es de la Iglesia Católica esa Biblia. Y no todos, era muy caro, hermanos, y no todos tenían acceso a una Biblia porque las Biblias se tenían que transcribir, no existía la imprenta. Pero cuando llega la imprenta, hermanos, entonces hay la posibilidad de que la Biblia sea impresa. Y entonces esta Biblia o estas Biblias, había un monje que se llamaba Casidoro de Reina, siempre lo digo mal, Casiodoro de Reina. Él, hermanos, se convierte al cristianismo
y hace una traducción al idioma español de la Biblia. La Inquisición lo persigue prácticamente por toda Europa. Y no es hasta 1569 cuando él logra imprimir esa Biblia. Pero, hermanos, esa Biblia comienza a tener un auge. Se le llama la Biblia del oso, porque si usted alguna vez la ha visto, tiene la imagen de un oso tratando de alcanzar un panal con miel. Estaba prohibido que las Biblias tuvieran una cruz o algún símbolo religioso, entonces se le puso esa portada. Y la Inquisición, hermanos, cuenta la historia que llegó a destruir todas las Biblias, que solamente quedaron 3 ejemplares de esa Biblia. Y obviamente las quemaron, y a sus propietarios, no solamente las Biblias, sino a los dueños de esas Biblias fueron quemados por la Inquisición. Pero más o menos 33 años después, hermanos, en 1602, Cipriano de Valera toma esa obra de Casiodoro de Reina, la revisa, la adecua, y entonces sale lo que se le llama la Biblia del Cántaro, que era una Biblia que había nacido de la del oso. Posteriormente, hermanos, pasan los años y entonces las sociedades bíblicas toman la Biblia que ahora se conoce como Reina Valera, precisamente por estos 2 hermanos que Dios usó. Y hay una nueva revisión, hermanos, en 1862. Posteriormente hay una revisión en 1909 y la que casi todos tenemos, que es la revisión 60, hermanos, 1960. Y hay más revisiones, hermanos, pero hasta 1960 podemos decir que es la Biblia más fiel que existe. No quiere decir que al referirme que es la más fiel, no quiero decir que haya imperfección, no, hermanos. Y usted ahorita me va a entender y se va a dar cuenta. Déjeme apuro porque el tiempo se me va. ¿Qué ha pasado, hermanos? El enemigo se dio cuenta que entre más Biblias se quemaban, había más Biblias. Entonces, él muy sutilmente usó ese término: si no puedes con el enemigo, pues únete a él. Y se infiltró, hermanos. Inclusive, si usted tiene la oportunidad, lea el Concilio del Vaticano, el Segundo Concilio del Vaticano, se va a dar cuenta de todo lo que ahí pasa y cómo comienza el ecumenismo y cómo actualmente la mayoría de las sociedades bíblicas están tomadas por el clero católico, hermanos. Yo le voy a pedir a mi hermano Manuel que nos ayude. Me traje una colección de Biblias que tengo por ahí. Si nos pones la primera, Naomi. Y miren, hermanos, esta que tengo aquí es una Biblia que se llama Traducción en Lenguaje Actual. A lo mejor algunos la tienen, la han visto. Es una Biblia que usted puede conseguir en cualquier librería cristiana. Y esto es muy cierto, hermanos. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo dijo el Señor Jesús. La siguiente, por favor. Yo le voy a invitar a que vayamos a Juan 9:35. En su Biblia, si usted tiene una Reina Valera, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿La tiene, hermano? Y ahí dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Así dice su Biblia? ¿Sí? ¿Qué dice esta Biblia, hermano? Jesús se enteró de esto y cuando se encontró con el joven le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Se da cuenta? Las nuevas versiones quitan Hijo de Dios y cambian Hijo de Hombre. Alguien me dirá: bueno, es que Jesús también es el Hijo del Hombre. Sí, porque Jesús fue 100% hombre. Pero en este pasaje, hermanos, está hablando del Hijo de Dios, no de la naturaleza humana de Jesús. Entonces lo que se busca, hermanos, es debilitar la deidad de Jesús, que Jesús es Dios. ¿Sí?
Vamos a ver otro ejemplo. El que sigue, Naomi, de favor. Hermanos, es un Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento me lo prestó mi hermano Ale, luego se lo voy a regresar, mi hermano Alejandro. Este Nuevo Testamento viene es una organización cristiana en los Estados Unidos que se llama el Buen Samaritano. A lo mejor usted lo ha escuchado, lo ha visto. Y esto es lo que viene ahí. A ver, mi hermano Manuel. Ahora vamos, hermanos, a 1 de Timoteo 3:16. Cuando lo tenga me dice un amén, hermanos. Y dice así, hermanos: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué dice esa versión, hermano Manuel? No hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como ser humano, el Espíritu lo declaró inocente, los ángeles lo vieron. Su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. ¿Se da cuenta cómo es esta versión y la gran mayoría de las nuevas versiones dicen Cristo? ¿Qué, mi hermano Manuel? Cristo fue manifestado en carne. Alguien me dirá, bueno, Cristo y Dios es lo mismo. Cuidado, hermanos, sí. Pero aquí la traducción dice Dios. Eso quiere decir que Jesucristo es Dios. ¿Sabe qué buscan? Decir que Cristo no es Dios. Hay una doctrina que dicen que Cristo no existía hasta que vino al mundo. O sea, Cristo es como un diosito. Y eso es lo que buscan. Aquí, hermanos, se distorsiona y se debilita la doctrina de la deidad de Cristo al cambiar el vocablo Dios a él. Bueno, esta es una traducción de Nestlé Alan, el cual es un ¿cómo se llaman estos, mi hermano Ángel? Es un masón, hermanos. Y él, según es cristiano en un tiempo, pero no. Y es tiene ahí algo que ver con la religión católica. Es un jesuita. Y muchos, tristemente muchos toman esa traducción. Inclusive hay seminarios cristianos que toman estas traducciones. Vamos a ver el siguiente, hermanos, porque el tiempo se nos va. Esta Biblia, hermanos, que tengo aquí, se llama Proyecto Felipe. Esta Biblia se hizo mucho hincapié en el pueblo cristiano cuando vino este famoso Proyecto Felipe. Y pues, yo no sé si los hermanos lo sabían o no, yo quiero pensar que no, pero fíjese lo que dice. Vamos a Lucas, hermanos, 2:33. Cuando lo tenga me dice un amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Y dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Eso dice Lucas 2:33. Ahora el 43, hermanos, del mismo 2. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Lucas 2:43. ¿Qué dicen esos versículos ahí, mi hermano Manuel? Lucas 33. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. El versículo 43 dice, terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. ¿Sí lo detectó o no? La Biblia siempre la traducción es José y la madre, porque Jesús no fue hijo de José. ¿Qué leyó mi hermano Manuel? Los padres. ¿Se da cuenta? Cómo la idea es vendernos o hacernos creer o entender que Jesús
fue hijo de José. Que Jesús no es hijo de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿por qué los supuestos errores que tiene Reina Valera atentan contra la doctrina cristiana? Más o menos hay 5,500 errores, supuestamente. Hay omisiones, hay cambios, se me fue la palabra, son cambios, omisiones. Y déjele digo, no me acuerdo ahorita, se me olvidó, hermanos. Adiciones, o sea, que le pusieron, le quitaron o le cambiaron. Son 5,500 más o menos. Pero ¿por qué todo contra la doctrina fundamental del cristianismo? Yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué no dicen, oye, te equivocaste y mira, no hay que danzar? Oye, te equivocaste y mira, no hay que hablar en lenguas. No, todo es en contra de la persona de Jesús, todo es en contra de la santidad, de la salvación y de que la siempre inmaculada Virgen María sí es virgen. ¿Por qué? Está medio chistoso, ¿no? Bueno, el siguiente, de favor, mija. Bueno, esta es la conclusión. Atenta contra el hecho de que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Existe una clara intención de desmerecer este valor tan grande, indicando que José es el progenitor de Jesús y que tal hecho podría haber sido aprobado por el Espíritu. O sea, lo que queremos decir es que Jesús no tuvo nada que ver con Dios no es su Padre. La siguiente, de favor. Esta está buenísima, hermanos. Juan 5:7. Me tomé la libertad, hermanos, de traerme esta Biblia. Bueno, este libro. Este libro se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. ¿Le suena? O sea, es un libro que usa ¿quién? Los testigos sin Jehová. ¿Sí? Bueno. ¿Qué dice mi hermano Manuel en este libro en 1 de Juan 5:7? Porque hay tres que dan testimonio. Nada más. ¿Cómo? Y ya se brinca al... Si hay tres que dan testimonio. Hay tres que dan testimonio. La doctrina de los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Entonces ellos en su libro, que usan como Biblia, no está la otra parte, lo que sigue del 7. El 7 en nuestras Biblias dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Sí? En la Biblia de los testigos no está. Pues es lógico, ¿no? Porque si estuviera, se echa por tierra toda su doctrina. Bueno, esta Biblia, hermanos, esta es de mi hermano Ángel y también se la voy a regresar próximamente. Esta es una Biblia Reina Valera. Nada más que esta es una revisión 1990. Pero fíjese lo interesante, antes de que se la preste a mi hermano Manuel. Le voy a decir qué dice esta Biblia. Dice, esta versión de la Santa Biblia no es una traducción más, es la antigua y clásica Reina Valera, cuya revisión de 1909 ha sido ahora actualizada y esclarecida por el trabajo coordinado, escuche bien, por el trabajo coordinado de expertos bíblicos católicos, evangélicos y hebreos. Una obra cordialmente ecuménica, ya que la Biblia es el libro de Dios para todos los seres humanos. ¿Se da cuenta? Una obra cordialmente ecuménica. Yo le pregunto, ¿católicos? Ahora, mi hermano Manuel, ¿qué dice en esta Biblia? 1 de Juan 5:7. Dice, porque tres son los que dan testimonio:
O sea que dice lo mismo que la de los testigos. Hermano Ali, yo creo que hay que ponernos todos corbata. A partir de mañana vámonos casa por casa, ¿no? ¿Cómo? Una obra que dice que es... ¿Se da cuenta? Esta parte se llama, con los que conocen, se llama la coma juanina, porque dicen que esa parte no existe, que por ahí un escriba que estaba copiando se inspiró y la puso. Si estudiamos nos damos cuenta que sí existe. Es una historia bien interesante, larga, pero si usted tiene oportunidad un día la podemos estudiar. Y sí existe, hermanos. La siguiente, de favor, Naomi, porque se nos va el tiempo. Esta, hermanos, esta también está muy buena. A muchos les puede gustar. Romanos 8:1, ¿lo tenemos, hermanos? ¿Sí, hermanos? ¿Amén? Todavía no. ¿Sí? Fíjese lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Bueno, esta Biblia, hermanos, se llama la palabra de Dios para todos. Esta Biblia, o estas Biblias, las estuvieron repartiendo hace poquito, muy poquito, en un evento aquí en el centro y en otros lugares, ¿no? Vuelvo a lo mismo, yo no digo que los hermanos lo hagan en forma intencional, quiero pensar que no es así, pero sí es importante saber qué tenemos en nuestras manos. ¿Qué dice mi hermano Manuel? Es que tengo dos aquí, déjeme ver cuál es. Es este, hermanos, Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos 8:1, mi hermano Manuel? Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo. ¿Y lo demás? No está. No está. ¿Se da cuenta? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a pecar. No hay condenación. Los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación, hermanos. Somos salvos. Qué conveniente, hermanos. Se atenta contra la doctrina de la santidad y la perseverancia, hermanos. ¿Qué dicen? Lo mismo. Es que eso no está. Lo que pasa es que algún escriba se inspiró y le puso los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estas omisiones, hermanos, están prácticamente en todas las Biblias, en las nuevas versiones. Hay Biblias que lo traen unos, hay Biblias que traen otros, pero prácticamente en todas hay este tipo de omisiones. El siguiente, de favor, Naomi. Colosenses 1:14, hermanos. Ahorita vamos a ver. ¿Lo tenemos? Dice así, hermanos. En quien tenemos, bueno, ahorita que lo encuentren me dicen amén, hermanos. Amén. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este es un Nuevo Testamento de la nueva, este es de la nueva versión internacional. ¿Qué dice mi hermano Manuel? Colosenses 1:14. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. En quien tenemos redención, perdón de pecados. ¿Qué se omite? Por su sangre. ¿Se da cuenta? O sea, la redención es por la sangre de Jesús. Se menosprecia la sangre de Jesús. Y a lo mejor son detalles que nosotros no nos damos cuenta si no conocemos la Escritura, hermanos. Si nosotros no nos metemos a la Escritura. Pero son bien importantes, porque si nos damos cuenta, esto empieza a minar las doctrinas básicas, las doctrinas esenciales del cristianismo, hermanos. ¿Qué dice la siguiente, Naomi, de favor? Hermanos, les soy muy honesto,
no encontré, no tuve a la mano una Biblia. Sé que la Biblia de las Américas sí omite todo, del capítulo 20, del versículo 9 al versículo 20, del 9 al 20 lo omite, no viene. Y dicen lo mismo, lo que pasa es que en los originales esos versículos no aparecen. En todas las nuevas Biblias, bueno, las nuevas versiones, lo que hacen es que ponen un comentario y dice, en los escritos más fieles no aparece del 9 al 20. En los escritos no confiables sí aparece. ¿Y qué es lo que quitan, hermanos? Si usted busca Marcos 16 al 9, omiten la resurrección que fue en domingo. Domingo, podríamos decir, Dios creó todo el mundo, la tierra, los cielos, todo en 6 días. El primer día, domingo. ¿Qué día resucitó nuestro Señor Jesús? Domingo. ¿Cuándo nos reunimos nosotros? Domingo. No quiero decir que vamos a adorar el domingo, no. Pero lo omiten. Versículo 9, 12 y 14. Los testigos de la resurrección son omitidos. 17 y 18. Anuncio de las señales de los que creen en Jesús. Y finalmente, la ascensión del Señor y que toma su lugar a la diestra del Padre. Todos están omitidos. Si usted tiene una Biblia de las Américas, chéquelo y no aparece eso. No está. El siguiente, de favor, Naomi. Mateo 1:25. Ese está interesante. Si usted lo tiene, me dice un amén. ¿Lo tenemos? Reina Valera, hermanos, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué dice esa Biblia, hermanos? Perdón, hermano Manuel, ¿qué dice esa Biblia? Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. ¿Se da cuenta de la diferencia? ¿Su hijo qué? Primogénito. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un primogénito? El primero de más, ¿sí? De más hijos. ¿Qué dicen las nuevas traducciones? Nació su hijo. ¿Qué quiere decir? ¿O a qué van? Que María no tuvo más hijos. Que lo que dice la Biblia cuando habla de los hermanos de Jesús son sus primos o son hijos de José, o sea, sus hermanastros, pero no fueron hijos de María. Entonces ahí vemos la mano de la Iglesia Católica en el ecumenismo, ¿sí? Juan 7:8. Ahorita que lo tenga me lo dice, hermanos. Creo que está en esa, ¿no, hermano? Juan 7:8. ¿Lo tenemos? Dice así, hermanos: subid vosotros a la fiesta y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Yo no subo todavía, ¿sí? ¿Qué dice esta versión, hermano? Vayan ustedes, no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. Ok. ¿Alguien que nos lea el 7:9 en su Reina Valera? El que sigue. O sea que el versículo 10 me dice que siempre sí subió a la fiesta. ¿Sí? Bueno, si yo tomo el
7:8 de Reina Valera, dice: yo no subo todavía. Quiere decir que en un momento iba a subir. ¿Sí? Si yo tomo una nueva traducción que dice: no iré a la fiesta, o sea que Jesús queda como ¿cómo un qué? Como un mentiroso, porque al final sí subió. Vayan ustedes, yo no iré al festival. ¿Y qué dice el 10 ahí, hermano? El 10. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. O sea que siempre sí fue. ¿Qué se busca? Que Jesús pecó, que Jesús no es Dios, que Jesús es un mentiroso. Eso busca la traducción. El siguiente, de favor, Naomi. Bueno, hasta ahí, hermanos, son todos los ejemplos y creo que estoy en tiempo porque nos quedan 10 minutos. Pregunta, hermanos, ¿qué cree usted sobre la Biblia? ¿Qué cree usted sobre la Santa Escritura? No me conteste, pero medítelo. ¿Qué cree usted? Yo le decía a mi hermano Ale que esto es para mí es muy sencillo. 2 preguntas. Primera, ¿usted cree que Dios tuvo cuidado de su palabra durante todo este tiempo? ¿De que su palabra se preservara? ¿De que su palabra, a pesar de que el hombre, a pesar de que el ser humano tuvo la posibilidad de participar, Dios la cuidó? Medítelo y usted respóndase. La otra pregunta, hermanos. ¿Usted cree que el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, necesita que actualmente el hombre venga a corregirle la página? Que le diga: no, Dios, fíjate que está mal la Biblia y vamos a hacer la mejor versión. Vamos a usar palabras más entendibles y vamos a cambiar todo lo que no debe de estar. ¿Usted cree que Dios necesita eso? ¿Por qué este compartimiento, hermanos? ¿Por qué hacer tanto énfasis en esto? Porque es la forma como el enemigo está entrando. Porque es la manera como el enemigo, de una forma muy sutil, entra. Ese versículo de Romanos es muy defendido por aquellos que dentro o aparentemente dentro del cristianismo quieren vivir una vida de pecado, hermanos. No hay condenación para el que está en Cristo. Hasta ahí. Y entonces se defiende esa parte, hermanos. Es importante que nosotros conozcamos la palabra, hermanos. Es importante que nosotros meditemos en la Escritura. Para terminar, le quiero compartir y le quiero invitar allí en 2 de Pedro, hermanos. En el capítulo 3, ¿lo tenemos? 2 de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos dice, hermanos? Desde aquí Pedro reconocía y decía: bueno, es que hay cosas difíciles en lo que ha escrito nuestro amado hermano Pablo.
Pero los indoctos, o sea, los ignorantes, los que presumen de sabiduría pero no la tienen, y los inconstantes las tuercen para su propia perdición. Pero dice, guárdense. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Por eso, hermanos, ahora vemos tantos de nuestros hermanos que abrazan las festividades como la Navidad, como el Halloween y muchas otras, hermanos. ¿Por qué? Porque arrastrados por ese error, cayeron de su firmeza, hermanos. Y ahora por eso vemos tanto libertinaje. Les quiero compartir este último versículo para que ustedes se lo queden. Y está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Aquí Pablo y Silas, hermanos, llegan a Tesalónica, se arma un alboroto y tienen que salir. Si usted tiene oportunidad, léalo en su casa. Y de ahí pasan a otra ciudad que se llama Berea, y dice el versículo 10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos serán más nobles, serán más tranquilos que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero fíjese lo importante: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, no solamente escucho, sino que escudriño. Es nuestra responsabilidad, hermanos, escudriñar. Es importante, y yo le invito a que lo medite. Ya lo hicimos en otro servicio. No solamente traiga su Biblia, tráigase una pluma, tráigase un cuaderno, una hoja, apunte, y después usted en su casa vea si esto que hablamos es así. Es la única forma en la que nosotros podemos crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Dejo este lugar a mi hermano. Que Dios les bendiga, hermanos.